1101, 02 exactamente. 03, porque no arreglamos el reloj. Ahora lo voy a arreglar en el próximo corte. Y estamos en verano, pero floreció el verano. ¿O no? ¿Sí? ¿Ya está en pantalla o no? En verano florece el verano. ¿Florece en verano? Sí. Y no estamos hablando de mí. Que tengo ya está flores. presente en el estudio Emilia Uzcamaita Curi, la querida Sol Castillo. ¿Cómo le va? Buenas. Contenta de estar de vuelta en este estudio hermoso, en este lugar hermoso que es Comunidad Ferroviaria y con, la segunda tanda de columna ATP, porque el año pasado también estuve, así que nada. Pero no va con la misma temática. ¿Qué hiciste el año pasado en ATP? Va con la misma temática, un poco por las inquietudes que me atormentan día a día, por mi tarea militante en la organización, que es hacer comunicación. El año pasado traje algunas experiencias de, cómo los compañeros y compañeras de distintas organizaciones, no solo en Argentina, sino en América Latina, en nuestra América, hacían comunicación dentro de sus organizaciones, ¿no? Para aportar a esas batallas de proyectos de liberación nacional. También viendo cómo se la rebuscaban en su contexto, qué estrategias se daban. Y hoy las cosas han cambiado. Quizás hacer intervenciones de transmisiones de radio, televisión o panfletos, folletines no tenga el mismo impacto como lo tuvieron en su momento. Así que, la idea de este año... No sé por qué dispara. Mati tira mucho tiro. Sí, está tiro fuerte. Claramente en nuestra época estamos muy mediados y atravesados por lo que es la digitalidad. Entonces la idea es indagar este contexto. En principio, también para ver, ¿no? Como hay muchas discusiones que hemos tenido con los compañeros y compañeras que estamos asumiendo esa tarea de cómo hacemos, ¿no? Para aportar o qué comunicación hacemos, por dónde pasa la comunicación, de qué forma construimos mensajes o productos comunicacionales que tengan su alcance, ¿no? Y me parece que que con lo que fue la victoria de Milei nos quemaron muchos papeles y hay una discusión muy fuerte en torno a la comunicación política de cómo repensamos o por qué Milei, ¿no? Y también como que profundizar y no quedarnos con que, ganó por las redes nomás, sino, qué pasó, ¿no? Así que la idea es eso, ir laburando esas cuestiones a lo largo de las columnas que vayan sucediendo. Muy interesante porque aparte justo, imagino que debe venir a raíz, pero no creo que haya sido pensada recién por esta noticia que se recibió en esta última semana con respecto a varias desregulaciones, por ejemplo, en contenidos, que empieza a tener algunas empresas que dicen, quizás el odio hace mucha más guita de la que incluso veníamos pensando, y en esa línea van adaptando también todo sus regulaciones, sus marcos, sus normativas para, por el contrario de limitarlo, fomentar, ¿no? Que pasen esas cosas. Tal cual. Y ahí diste en el clavo con el tema que traje hoy, que tiene que ver con este anuncio que hizo hace una semana el CEO de Meta, creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Hizo varios anuncios en un video que posteó en sus redes sociales, un video que dura 5 minutos, pero vamos a ver el video 1. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure
that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Bueno, esa... Qué hijo Bueno. de puta. Claro, básicamente... Claro. Esas cuestiones de inmigración y Sí. Esas género. cuestiones, hay que liberar la expresión. Claro. En principio, bueno, hay como para ir profundizando, las notas de comunidad es un mecanismo que ya usa Twitter, que bueno, no me queda muy en claro si necesariamente tenés que ser usuario pago, pero bueno, sí tener una cuenta de mínimo 6 meses de antigüedad, te tenés que crear un seudónimo, porque las notas de comunidad, o sea, vos ves un tuit o una información que querés contradecir y bueno, podés aportar tu nota de comunidad para decir, bueno, esto es falso, esto tiene información errónea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quienes pueden hacer las notas de comunidad son quienes, bueno, se inscriban primero para cumplir ese rol, tengan esa cuenta de mínimo 6 meses de antigüedad. Una especie de usuario verificado sería una cosa así. Sí, es Sí, un poquito un poco más que eso. más complejo porque, bueno, tenés que, además de crearte un seudónimo, porque esas notas las haces desde el anonimato, tenés que atravesar como, te dan un perfil de notas de comunidad de temas que están, no sé, en discusión y que están muy sujetas a eso, a tener notas de comunidad y demás. Y aportar datos o no, y en base a lo que decida Twitter, si es útil o no tu recomendación, bueno, tenés que ya tener 5 puntos y después te seleccionan o no si puedes tener notas de comunidad. O sea, básicamente Twitter elige, si yo quiero aportar mis notas de comunidad diciendo es mentira que la pobreza bajó en la Argentina y capaz que no me acepten porque nada, hoy Argentina está como alineada al discurso más globalista. Se ve mucho Trump. más que nada en Twitter últimamente como algunas noticias que abajo son desmentidas, así, ¿no? Que aparece directamente esto es falso en realidad y con el dato como buscando, digamos, la otra versión de lo que se dijo. Pasa que es totalmente arbitrario en qué casos eso se Sucede y permite y en en qué cuáles no. no. Y que es inabarcable para la cantidad de información falsa que circula en las plataformas de ese estilo, tener abajo una nota aclarando la aclaratoria. situación, ¿no? Me llama la atención un poco esto que planteaba recién el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, como uno de los puntos, planteando como, bueno, algo que nosotros en su momento planteamos como una apertura en clave de libertad y demás, cercenó más voces, ¿no? Y habla específicamente de cuestiones de género y de cuestiones de inmigración. Sí, en el 2016 creo que fue que Facebook empezó a implementar este programa de verificadores de datos, que es lo que dio de baja. Los verificadores de datos existen básicamente desde que existe el periodismo, que son periodistas investigadores que se dedican a chequear datos y la veracidad. Distintos medios grandes internacionales tienen. Acá en Argentina Chequeado es como que la página en 2010 se creó. Chequeado.com es una página de verificadores de datos, ¿no? Gente que se dedica a Si hay una desmentir o nota no. que dice Claro. que murieron tantas personas, te Sí. dice, esto es verdad. O, Esto es verdad, esta mentira, o es un poco dudoso y demás. En su momento, bueno, cuando nos atravesaban las preocupaciones que se profundizó justo en la pandemia del COVID-19, de esto de la información falsa, de los discursos quizás más antivacunas, o bueno, hubo como una cuestión de tener cuidado y volver de vuelta a tener como algunos criterios en cuanto a la información. Entonces, bueno, esta política de verificación de datos era... que si querés poner la imagen de Meta, que ahí es lo primero que se sale a desmentir y que salen a desmentir la red internacional de verificadores, que bueno, esto dice la página Meta. Cada vez que un verificador de datos califica contenido como falso en nuestras plataformas, reducimos de manera significativa su distribución. Para que menos personas lo vean, lo etiquetamos según corresponda, notificamos a las personas que intentan compartirlo. Los verificadores de datos no eliminan contenido, cuentas ni páginas de nuestras apps. Eliminamos contenido que infringe las normas comunitarias mediante un proceso distinto de nuestros programas. O sea, es mentira.
básicamente lo que dice, que es culpa de los verificadores de datos que se fueron de Claro. mambo. O sea, porque dice que esto es lo que se va a eliminar, ¿no? Y Claro. en ningún caso se está restringiendo la publicación, digamos, en todo caso, ¿qué le parece digamos, coartar la libertad de expresión es aclarar que algo es falso, tipo... No, lo que coarta en este caso sería su alcance, ¿no? Que es como el objetivo, o por lo menos lo que se presenta como situación es, bueno, limitar el alcance de esta información. Que digo, para todos los que hablan o sospechan del funcionamiento de redes sociales, está claro que esto funciona. Sí, claramente. The Intercept filtró en un el documento que le están repartiendo a quienes trabajan y que van a estar a cargo del control de los contenidos. Y bueno, que tiene que ver con esto de lo que antes nos parecía piola, que era hablar o decir, che, está mal, discriminar y demás. Bueno, ahora sí se puede decir, por ejemplo, que los gays tienen enfermedad mental. Vía libre Entonces, para claro. la violencia, digamos. Racismo, o sea, Y el discursos discurso contra de la odio. inmigración y... Viva la libertad, carajo. Bueno, claro. Con esto de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión depende de quién la use, ¿no? Para sí. Mark Zuckerberg no tenía ese... Porque aparte él siempre fue un poco el más Claro, progre dentro sí. de los grandes financistas, inversores y creadores de estas plataformas, como que siempre intentó ser la cara como de ese progresismo bien Silicon Valley, de Sí. bueno, estamos en contra de estos discursos y demás. Elon Musk, que en el último tiempo era como la contracara, ¿no? Sí. Era como esa pelea ahí entre un Elon Musk que era como, bueno, está bien, hay que fomentar, no hay problema. Y ahora, claramente, ya no era tan progre Mark Zuckerberg. No. Quizás tiene un poco de negocio. Señor Matimachi, ¿me pones el video número 2? Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. Bueno, básicamente eso. ¿Qué es lo que cambió? Ganó Trump. Confirmado Mark Zuckerberg la presencia en la asunción de Trump junto con todas, digo, con Elon Musk y otras tantas figuras. Bueno, ya confirmó su presencia. Clarísimo con lo que acabamos de escuchar. Y me parece que más que el triunfo de Trump, me parece que esto lo que clarifica es el giro en la política de Trump, que quizás antes todo el mundo Silicon Valley, plataformas digitales y demás, era algo más como, bueno, quienes bancaban, invertían en la campaña de Joe Biden, de los demócratas en general, más allá de Biden. Ahora claramente lo que esto demuestra es que Trump, de ser como el que estaba en contra de ese mundo financiero y ser el que promovía la producción, ¿no? Ese cordón de hierro y demás, termina sumándose, o mejor dicho, habilita que estos inversores entren de lleno en lo que va a ser su nuevo gobierno, ¿no? Me parece que Sí. también habla de ese acuerdo que van a tener en esta nueva gestión. Sí, las empresas tecnológicas fueron grandes financistas de la campaña de Trump. De hecho, Meta donó $1 millón. Y No es muy hay un peronista giro, eso, ¿no? claro. Por Y hay un parte de giro, Trump. no. Hay un giro porque además había una enemistad. De hecho, Trump había amenazado a Mark Zuckerberg con meterlo en la cárcel porque cuando fue el intento de asalto al Capitolio en el 2021, Facebook e Instagram bajó la cuenta de Trump. Y bueno, incluso se dio políticas como, no sé, bajar contenido de Jair Bolsonaro en su momento, como que tenía ese no sé, como perfil más La vio Zuckerberg. progre, claro. Y Se despertó. y bueno, y está también igual en un problema porque, bueno, no solamente había recibido la amenaza de Trump, sino que atrás tiene un montón de juicios
por estar violando las leyes antimonopólicas. El año pasado, me acuerdo, en enero, febrero, también tuvo que presentarse al Congreso por denuncias que hicieron distintos padres y madres de niños víctimas de abuso sexual o incluso jóvenes que se suicidaron por estos retos que se viralizan en las distintas redes. Entonces, bueno, se entraron a los CEOs de, se sentó Mark Zuckerberg, se sentó una directiva de Twitter, de Snapchat, de Discord, de TikTok. Bueno, y ahí es donde Mark Zuckerberg medio que le pidió perdón. Perdón. Listo, ya está. Perdón Ya está, por chicos. esto. Ahora van y a bueno, morir más. Claro. Dijo, doble y retruco. No solamente hizo estos cambios, sino que mudó el equipo que va a estar a cargo de esa verificación de contenidos de California, que es un estado más demócrata, a Texas, que es el bastión republicano. Y bueno, hizo también cambios en su junta directiva, incorporando personas alineadas con Trump. Pero bueno, no solamente el único que dijo la vio y antes de que se metan conmigo, sino que una noticia que también medio que corrió estos días fue el anuncio que hizo Bob Iger, que es el CEO de Disney, de decir, no vamos a laburar más con la agenda progre woke. No, se terminaron esas películas. Se terminaron esas No, películas ahora la sirenita de la va a ser sirenita negra. blanca. De la sirenita negra. En febrero iban a estrenar una serie animada de Pixar de una atleta trans. La bajaron. Dijeron, esto ya no garpa, esto ya no vende, nosotros nos tenemos que dedicar a entretener. Entonces Se acabó. se acabó con lo que antes lucrábamos. Porque San bueno, se claramente no es que eran súper Nunca progresistas y fue estaban a favor. progresista, No, claro. obvio. Eso tiene que ver con que veían que había un movimiento de que podían lucrar, como históricamente hizo el imperialismo, como una estrategia de tratar de cooptar reclamos y banderas, ¿no? Eso también estaría bueno como profundizar en otra columna, porque hay como una mezcla de, bueno, qué es lo woke, qué es lo no, qué es lo progre y demás. Me parece que hay que poder diferenciar reivindicaciones que son justas y que tienen que ver con pensar un mundo más humanitario, más justo, más igualitario, con las estrategias del enemigo, ¿no? Que Disney haga una sirenita negra no quiere decir que la lucha contra el racismo esté mal, no sé si o que sea Claro. una lucha Sí, sí. de Disney, no sé, es como bastante, igual yo creo que es bastante, se sabe, se entiende. Me Sí. parece que el que se hace el que Sí, no lo no hay entiende, que- hay una intencionalidad ahí de... Sí, totalmente, pero me parece que, digo, hay algo una continuidad en las columnas de esta semana, del lunes, la de ayer, la de Permitime Dudar, de esta distinción entre lo material y lo simbólico, que a veces ya no tiene tanto sustento en el sentido de que lo simbólico claramente determina después rumbos materiales de cómo se dan las cosas. Bueno, en este caso, digo, no son neutrales todas estas cuestiones y también, digo, podemos también enmarcar y traerlo a lo nacional o a lo argentino para ver cómo muchas veces se habla de cómo la libertad avanza aparece sola a dar así como un grupo de randoms a dar una discusión cultural, cuando en realidad hay todo un bagaje mucho más profundo, mucho más denso y mucho más poderoso que viene alineado con esta idea de entender que hoy los discursos de odio, que ahí hay un emergente que hoy está siendo cada vez más fuerte, incluso cada vez en las generaciones más chicas y bueno, sumamente preocupante me parece. Sí, un poco la otra vez estaba escuchando una entrevista que le hizo Julia Mengolini en Futurock a Iván, para que voy a buscar el apellido porque es medio complejo, pero bueno, es un loco que se dedica a investigar en comunicación y que bueno, un poco lo que discutían era, bueno, ya venimos así, pero un poco este anuncio de la modificación de los criterios y contenidos y demás, avisora que el panorama va a seguir más o menos siendo el mismo, por lo menos en las redes el debate va a seguir siendo. Iván Shulakier se llama. Que bueno, también traía un documento de Martín Becerra y Silvio Weisbord. Hoy vamos a hablar de hecho te invitamos en vivo a que estés. Excelente. Vamos a hablar con Martín Becerra en un Excelente. rato. Compromisos Muy se bien. hacen en vivo. Sí, Muy aparte bueno. va a ser en un rato, así que... Excelente, me encanta. Bueno, el documento en la necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital, porque bueno, en nombre de la libertad de expresión, digo, hoy está sucediendo esto, ¿no? Y el escenario que se abre, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la Argentina, gobernados por Javier Milei, que es un aliado estratégico de Trump, y bueno, esta alianza, esta internacional reaccionaria,
Dicho, sin ir más lejos, Milei el año pasado visitó Silicon Valley. Digo, más allá de que algunos digan, nadie le da pelota y no trae un peso y demás, no podemos decir como pasó y ya. Y que tampoco el objetivo es traer plata. No. En las últimas modificaciones que se hicieron al RIGI, por ejemplo, incorporaron el sector de tecnología. Y fue después de uno de esos viajes. Sí, comúnmente son más que para traer plata, para sobredeterminar, digamos, los procesos en la Argentina, en este caso, y entregar algunos de los elementos pendientes y sobre todo esto. Para ir a escuchar qué quieren de nosotros. Nichos de negocios que obviamente algunos lo ven, tienen estructura suficiente para abordarlos y que, bueno, obviamente con algún guiño gubernamental es mucho más fácil. El CEO de PayPal también estuvo 2 veces en la Casa Rosada. Y son los multimillonarios más multimillonarios del mundo. O sea, son los que encabezan la lista. Los verdaderos, digamos, cuando Los uno dice verdaderos, Milei es sí. un títere, no es un títere ni de Trump, digamos, no es un títere ni siquiera ya a esta altura directamente de la embajada yankee. Es realmente, o sea, incluso Trump, la embajada yankee y todo son títeres de estos poderosos que son poderosos transnacionales, ¿no? Que exceden las fronteras y el poder que puede llegar a tener un Estado nacional. Pido una imagen, un screenshot de Twitter, que bueno, dice, y si todo este mundo, este presente que tanto detestás es porque una vez aceptaste sin leer unos términos y condiciones que proponían exactamente esto. Y esto para también, bueno, abrir qué hacemos, ¿no? Con este presente, porque, bueno, hay un debate de si nos vamos de las redes, si nos quedamos, qué carajo hacemos, ¿no? Sí, aparece una nueva red y es como, bueno, acá en esta red no vamos a Blue escapar, Sky. claro. Vamos todos Pasó a Blue con Sky. Thread, ¿no? Pasó con Thread, pasó con Blue sí. Sky, como, bueno, acá vamos a estar en paz y no va a haber odio. Sí. Nada, hay que ver también, es muy reciente Blue Sky y Twitter no fue Twitter cuando surgió, ¿no? Cuando surgió, Tomó relevancia mucho tiempo Sí. después. Y No, que y depende también- de dónde está el negocio también. Eso es lo otro, que el me dueño de parece Blue que- Sky no le importa un mundo más justo. Quizás sí, pero acá el punto es cuando la estructura dudar. de negocio pide otra cosa, que en este caso, porque, a ver, recién los repasamos, son los multimillonarios sin patria, digamos, ¿no? Sin bandera. No estamos en contra de que haya empresarios de la comunicación y demás. El tema es la concentración total y obviamente el sentido que se le pone a algo tan importante como la construcción de vínculos, porque hoy en la era de la digitalidad hay un terreno ahí que con estas reglas, con estos elementos como patrones, bueno, obviamente que generan después una consecuencia en cuanto a la acción entre nosotros, ¿no? En cuanto a no solamente el reconocimiento, sino además el caminar que se comparte en distintos sectores. Este tuit lo traía porque, bueno, alguna de las otras discusiones que me parece que sí está bueno empezar a darla tiene que ver con la regulación que tienen que hacer los estados, ¿no? Que es medio complejo porque los estados hoy están en retirada en el marco de esta avanzada del libre mercado y, bueno, ahí el año pasado, bueno, él hacía referencia sobre, bueno, China claramente ni siquiera permite las redes, pero países de Latinoamérica y, bueno, a mí se me venía a la cabeza el caso de Brasil, ¿no? De cómo en una disputa judicial el Tribunal Supremo de Justicia brasilero pudo hacer que... Eliminar cuentas. Sí, básicamente Frenó Twitter, sí. Frenó Twitter en Brasil y los obligó a pagar una multa y a traer a un representante en Brasil, como alguien se tiene que hacer cargo de que... Alguien tiene que poner la en jeta nuestro por país. esta firma y que esté radicado en el país. Entonces, bueno, hay algo ahí para discutir en cuanto a como regulación. Bueno, también entiendo que planteó prohibió el uso de celulares. Bueno, la educación digital también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque hoy es inevitable. Yo creo que es imposible plantear, bueno, cerramos las cuentas, nos desprendemos de la tecnología, sino que me parece tiene que ver con algo que también iremos profundizando en nuestras columnas venideras, que tiene que ver con, bueno, cómo construimos soberanía política, económica, cultural. Hay un término que, bueno, lo abordaremos la próxima columna, que tiene que ver con la soberanía cognitiva y, bueno, qué hacemos, ¿no? Con el tiempo en las redes y demás, cómo lo utilizamos.
particularmente, bueno, hay un gran vacío. La única ley de referencia, por ejemplo, en Estados Unidos es del 2000, no, es de 1996 en cuanto a regulación de Internet. No existían muchas de estas plataformas y de si hecho existían no tenían el alcance que hoy no tenían el alcance y de hecho lo que plantea es que plantea que no dispone la nulidad plena de las plataformas, pero las exime de responsabilidad por los contenidos subidos por terceros. O sea, básicamente lo que viene sucediendo, no se pueden hacer cargo de que, no sé, Claro. Ramiro Marra amenacea con ir a correr a las madres abuelas de Plaza de Mayo. No y a la culpen al madre- mensajero, digamos. Claro. No maten el mensajero que... No, y peor, se retiran también del rol de medio, como diciendo, bueno, Claro. es como el mensaje pasa por adelante mío, yo solo soy la vía de Es como que la comunicación, empresa- como que soy el cable de las toninas, ¿viste? Yo no tengo claro, nada que ver es como con que la todo empresa esto. de Viacargo, por ejemplo, Claro. vos mandas la encomienda y en la encomienda vos mandás un explosivo. Y Claro. Viacargo, No yo tengo nada no que ver. hice nada, yo solamente le puse la etiqueta. Es que es literalmente eso, pasa que con el nivel de desregulación que hay no se comprende de esa forma. Sí, hay que ver ahí en ese sentido, teniendo en cuenta estas últimas noticias, bueno, cómo va a afectar a las comunidades LGBTIQ+, y demás, estas Sí. nuevas políticas implementadas para las redes, que obviamente, digo, traerá sus consecuencias, pero me parece que el ejemplo que traía Sol de Lula y de lo que pasó en Brasil el año pasado, también es una muestra de valentía y del rol que tienen que tener muchas veces los estados, de decir, bueno, dar las batallas y con argumentos y con la firmeza se le pueden dar las discusiones a estas figuras. Bueno, nuestro presidente lejos de eso está, sino que... Sí. No, y que me parece que es volver a instituir este rol, ¿no? Es decir, está todo bien que vos seas empresario, pero acá hay un Estado que se respeta, que tiene sus reglas. Y no importa si sos empresario norteamericano, finlandés o latinoamericano, en este país hay leyes y esas leyes se respetan. Me parece que ese rol es el que un poco se desdibuja en esta discusión que nos quieren imponer, ¿no? Que es un poco la libertad propia de hacer guita y que en este caso, cualquier capital puede hacer lo que quiere. No tiene la libertad de actuar. Bueno, no. En base a las reglas que tiene el Estado en el cual se inscribe su actividad. Sí, y por último esto, bueno, estamos en una época en la que hay que recuperar el valor de la palabra. Como dicen, no, bueno, pero claramente antes era un valor, por ejemplo, el periodismo, ser objetivos y la veracidad y demás, más allá de que después sabemos, ¿no?, que objetivo no significa ser imparcial, como dice nuestro queridísimo San Jorge Ricardo Mazzetti. Sí, también, bueno, hoy las redes, las plataformas son grandes editoriales. Y más allá de que Twitter no sea la red más que más usuarios tenga, es la que más politizada está y es la que muchas veces, muchas discusiones que se dan ahí terminan trascendiendo y derivándose en los distintos medios, ¿no? De hecho, todos hoy tenemos, hola amigos de YouTube, nuestras plataformas hicieron un viraje, ¿no? Ya no está en la televisión, en el diario, sino que hoy, bueno, está eso todo muy digitalizado y me parece que, para no ser tampoco tan pesimista, lo bueno que tenemos como generación es que medio que nos criamos con esto, entonces, en base a cómo experimentamos o atravesamos el uso de las redes, también tendremos que pensar qué herramientas creamos, para eso, para que no sean la herramienta de nuestro enemigo para básicamente coartar nuestra vida, nuestras libertades y nuestro futuro, ¿no? Y no lo pienso en términos individuales, sino el futuro de la Argentina, ¿no? Y de América Latina, del mundo en sí. Sol Castillo, en ATP se viene lindo. La verdad que Esto impresionante. es presentación La de calidad columna. columnas. Espectacular. Presentación de columna que vamos a estar desarrollando, obviamente, todo lo que tenga que ver con este mundo. Sí. Lo de tuvimos el digital lunes que a nos Gaby rodea. Kudri, la tenemos hoy a Sol, La Marea, haciendo un aporte Bueno, importante para. a ATP. No, bien. Se bien. desangran Soporten. ahora, por favor. Vamos y volvemos. Gracias, Sol.